Buenas noches, estamos ya en el aire. Bienvenidos a Palabra de Honor. Hoy, lunes, como todos los lunes, a esta hora, los martes a las 16 y el resto de la semana en días que no están preestablecidos. Tenemos un invitado que es el contador Juan Armando. Es un hombre especializado en asesoramiento de empresas y conocedor de la economía y de los números. Y con él vamos a hablar precisamente de esos temas. El contador Armando tiene dos características especiales, por eso lo hemos invitado. Primero, no solo es contador, sino que es administrador de empresas también, Prudencio. Es decir, no lo sabía. Tiene los dos conceptos. El concepto de el balance y la contabilidad y el concepto de la planificación. Y segundo, él es el encargado en su estudio, que es uno de los estudios más exitosos de Córdoba, por cierto, es el encargado de interpretar la macroeconomía y explicársela al empresario para ver en qué le afecta al empresario en su hábitat en particular el problema general. De manera tal que nos va a dar un enfoque interesante. Bueno, y lo del resto del programa va a ser con el formato habitual que ustedes ya conocen, así que los invitamos a que nos acompañen. Isaías Goldman, el especialista en aire acondicionado y calefacción. Todas las marcas, todos los productos y sus repuestos con la mejor financiación. Isaías Goldman, el especialista. Bulnes, esquina Pringles, teléfono 589-0033. En varias ocasiones me han escuchado hablar sobre algo que a mí me preocupa seriamente, que es lo que yo llamo el doble patrón moral. Es decir, esta tendencia que tenemos los argentinos de convalidar los excesos y los delitos e incluso los crímenes cuando las personas que lo cometen coinciden con nuestro pensamiento y condenarlos con el mayor rigor cuando piensan de otra manera. Esto ha hecho que los argentinos muchas veces nos enfrentemos en luchas sangrientas. En los años 70 nos han convertido en protagonistas o por lo menos espectadores de luchas terribles que han costado muchas vidas con grandes violaciones de los elementales derechos del hombre, tanto de un bando como del otro. Y eso es producto precisamente de creer que el crimen como instrumento de acción política es lícito usarlo cuando el individuo que lo usa piensa como uno. Eso es una barbaridad, porque el crimen, lo he dicho varias veces, creo que no debo cansarme en repetirlo, es crimen cualquiera sea el victimario, cualquiera la víctima y cualquiera la razón que se invoque para cometerlo. No hay crímenes buenos y crímenes malos. Esto viene a propósito, reitero, ya lo he dicho muchas veces, pero viene a propósito porque en estos últimos días he visto nuevamente que se celebra y se homenajea públicamente en la ciudad de Altagracia a un individuo que ha sido un ejemplo terrible del atropello a los derechos humanos, de la crueldad, del uso de la violencia como instrumento de acción política, que es Ernesto Che Guevara. He visto incluso publicidades muy importantes a donde se invita a visitar la casa donde él vivió y se lo muestra como si fuera realmente un ejemplo a imitar, un hombre digno de recibir nuestro homenaje. Como se podrá decir que yo no soy ecuánime en la interpretación de sus acciones porque pienso de manera diametralmente opuesta a él, lo que voy a hacer es leer párrafos escritos o dichos por él, para que a partir de ellos cobremos conciencia de quién se trata y veamos si realmente es un hombre que merece, al lado de la Madre Teresa de Calcuta, del doctor Duarte Quirós o del obispo Trejo y Sanabria, que llevan también calles nuestras sus nombres, merecen nuestro homenaje.
Escuchemos, por ejemplo, lo que dijo. En algún momento propiciaba el odio como factor de lucha, el odio intransigente al enemigo, que impulsa más allá de las limitaciones naturales del ser humano y lo convierten en una violenta, selectiva y fría máquina de matar. Nuestros soldados tienen que ser así. Un pueblo sin odio no puede triunfar sobre un enemigo brutal. Hay que llevar la guerra hasta donde el enemigo la lleve, a su casa, a sus lugares de diversión, hacerla total. 14 de diciembre de 1964. Es preciso, por encima de todo, mantener vivo nuestro odio y alimentarlo hasta el paroxismo. Odio como factor de lucha, odio intransigente al enemigo, odio capaz de llevar al hombre más allá de sus límites naturales. Se repite lo mismo, ¿no? 16 de abril de 1967. No soy Cristo ni un filántropo, soy todo lo contrario de Cristo. Lucho por todas las cosas en las que creo con todas las armas de que dispongo y trato de dejar muerto al otro para que no me claven en una cruz o en ninguna otra cosa. El padre Javier Arzuaga, un ex capellán vasco de San Carlos de la Cabaña, donde cometió sus peores crueldades, Guevara, escribió, el Che nunca trató de ocultar su crueldad. Por el contrario, mientras más se le pedía compasión, él se mostraba más cruel. Estaba completamente dedicado a su utopía. La revolución le exigía que hubiera muertos, él mataba. Le pedía que mintiera, él mentía. En la Cabaña, cuando las familias iban a visitar a sus parientes, Guevara, en el colmo del sadismo, llegaba a exigirles que pasaran delante del paredón manchado de sangre fresca. Eso le valió el apelativo del carnicero de la Cabaña. San Carlos de la Cabaña era una prisión que Fidel Castro lo puso en manos de Guevara y cometió los crímenes más horribles, algunos de su propia mano y la mayoría ordenado. Dijo, todo el que esté en contra de la revolución es muerto en Cuba. Hemos matado, estamos matando y seguiremos matando a nuestros enemigos, porque el que es enemigo de la revolución es enemigo de Cuba. Este es un fragmento de un discurso mandado a decir en la ONU. Para enviar hombres al pelotón de fusilamiento, la prueba judicial es innecesaria. Estos procedimientos son un detalle burgués arcaico. Esta es una revolución. El 18 de febrero de 1957, un guía campesino llamado Eutimio Guerra fue acusado por los revolucionarios que todavía no habían copado el gobierno en Cuba de pasar información al gobierno. Eutimio Guerra, un pobre hombre analfabeto, fue enjuiciado por los rebeldes y condenado a muerte. A la hora de la ejecución, sus compañeros no se decidieron pasarlo a las armas porque les pareció una barbaridad. Entonces el Che se adelantó, extrajo su pistola, lo mató de un disparo en la sien y describió este acto en el diario en su diario de Sierra Maestra. Acabé el problema dándole en la sien derecha un tiro de pistola calibre 32, con orificio de salida en el temporal derecho. Boqueó un rato y quedó muerto. Sus pertenencias pasaron a mi poder. Ejecutar a un ser humano es algo feo, pero ejemplarizante. De ahora en adelante, aquí nadie me volverá a decir el sacamuelas de la guerrilla. A su padre le escribía en una ocasión, tengo que confesarte, papá, que en ese momento descubrí que realmente me gusta matar. Y a su mujer le decía, estoy en la manigua cubana, vivo y sediento de sangre. Algunos atribuyen a que esta vocación por la pelea, por matar, por estar en la guerra, se debía al asma que padecía. Tiene alguna explicación médica. Cuando uno está enfrentado a situaciones como esa, de gran tensión, hay una secreción de adrenalina, y la adrenalina es un broncodilatador poderoso. Probablemente no tenía ataques de asma que lo afectaban frecuentemente cuando estaba en batalla. Pero yo creo que eso, por más que él de alguna manera también parece convalidarlo cuando le decía en su diario de viaje, siento que mi nariz se dilata saboreando el olor acre de la pólvora y la sangre del enemigo, yo creo que es simplemente un paliativo para quitarle un poco de culpa a este megalómano con una sed de poder insaciable y una crueldad infinita. Al reportero británico Sam Russell, que era del periódico socialista Daily Worker, le dijo, si los misiles hubiesen permanecido en Cuba, ¿se acuerdan de la crisis de los misiles? Se los recuerdo, la crisis de los misiles se dio a comienzos de los 60, cuando Rusia había instalado en Cuba misiles que apuntaban a Estados Unidos. Estados Unidos mandó la flota y bloqueó Cuba. Y estuvimos al borde de la Tercera Guerra Mundial. La tensión llegó a un límite tal que Kennedy, que era el presidente de los Estados Unidos,
no aceptó la intimación de Rusia de sacar los barcos de Cuba. Y al final Rusia cedió, retiró los misiles y se distendió. Pero esto le costó una disputa brutal con Fidel Castro y un odio terrible. Entonces le decía en el reportaje, hablando de esto, a Walker: si los misiles hubiesen permanecido en Cuba, los hubiésemos utilizado contra el mismo corazón de los Estados Unidos, incluyendo a Nueva York. Nunca debemos establecer la coexistencia pacífica. En esta lucha a muerte entre dos sistemas tenemos que llegar a la victoria final. Debemos andar por el sendero de la liberación, incluso si cuesta millones de víctimas atómicas. Es decir, él quería una hecatombe atómica en el Caribe. El camino pacífico está eliminado y la violencia es inevitable. Para lograr regímenes socialistas habrán de correr ríos de sangre y debe continuarse la ruta de la liberación, aunque sea a costa de millones de víctimas atómicas. Es la misma frase repetida después. Hay que acabar con todos los periódicos, decía en Cuba. Una revolución no se puede lograr con libertad de prensa. En 1965 creó un campamento en un lugar en Camagüey, en el oeste cubano, que se llamaba Guanacavives. A Guanacavives se manda a la gente que no debe ir a la cárcel, decía, la gente que ha cometido faltas a la moral revolucionaria de mayor o menor grado. ¿Quiénes eran los que habían cometido esas faltas? Los disidentes, los homosexuales, los católicos, los testigos de Jehová y todos otros que eran considerados desadaptados y escorias. Allí sufrieron las peores torturas, fueron sometidos a trabajos forzosos y la mayoría no volvió vivo, por supuesto. Decía en otra ocasión: los jóvenes deben abstenerse de cuestionamientos ingratos de los mandatos gubernamentales. En su lugar tienen que dedicarse a estudiar, trabajar y al servicio militar. Los jóvenes deben aprender a pensar y a actuar como una masa. Es criminal pensar como individuos. Bueno, en 1964, cuando gobernaba el doctor Ilia en la Argentina, mandó a Ricardo Massetti a atacar nuestro país desde Bolivia. Afortunadamente no tuvo éxito, pero ese era el conocimiento, el concepto que tenía de la democracia el señor Guevara. Yo les pregunto, a esas personas que le rinden homenaje, puede que algunas no sepan quién es y otras que realmente piensen como él y les parezca que la violencia, la crueldad y el asesinato son correctos. Pero a los que están en el medio, les pido por favor que reflexionen si ese es el modelo que quieren mostrar a sus hijos. Y si ese es el modelo de país que quieren que en la Argentina existe, el que existe en Cuba desde hace más de medio siglo, donde un tirano atornillado en el trono como un monarca absoluto, ha sometido a su pueblo a la pobreza, le ha limitado sus libertades y hay partido único, son los periódicos y todos los medios de prensa pertenecen al gobierno, no se puede criticar al gobierno porque eso merece la pena de muerte, ni salir del país porque está prohibido. ¿Eso es lo que quieren? ¿Esa es la figura que proclaman como modelo a imitar? Creo que debemos ser un poco más sensatos y pensar que si queremos la paz, la convivencia y el progreso, debemos desterrar estos modelos aberrantes que solo nos invitan a continuar en la senda de la violencia. Ahora comprar tu auto es una experiencia única. Llegó AutoCity, un nuevo espacio con 0 kilómetros, usados, pista de prueba y área de servicios. AutoCity, los autos evolucionan. El lugar donde encontrarlos también. Isaías Goldman, el especialista en acondicionado y calefacción. Todas las marcas, todos los productos y sus repuestos con la mejor financiación. Isaías Goldman, el especialista. Bulnes, esquina Pringles, teléfono 589-0033. Centro Tomografía Computada Córdoba Sociedad Anónima. Instituto Ulton, líder en diagnóstico por imágenes. Primer instituto de cirugía ambulatoria mínimamente invasiva del interior del país. Avenida Vélez Arfiel 562, Córdoba, Argentina. Teléfono 0351-426-7700.
Ya les dije quién es el contador Juan Armando. Buenas tardes, Juan. Bienvenido, gracias por haber venido. Bienvenido, Juan. Con el cual vamos a conversar de temas vinculados a la actividad empresaria y a la economía. Eduardo. Bueno, Juan, queremos aprovecharte a vos y tu concepto de la macroeconomía, ¿cierto? Es decir, que nos hagas una pequeña visión general de cómo ves vos la situación para empezar. Cómo no. Muchas gracias por la invitación. Miren, cuando uno habla de la viabilidad de un plan económico, siempre es necesario hacer referencia a la sustentabilidad política de ese plan económico, ¿no? Entonces, cuando uno toma Argentina del 10 de diciembre en adelante, es imposible analizar su situación económica sin verla dentro del contexto de lo que es la cuestión de orden política. Es decir, que los cambios se dan no solo en lo económico, sino en lo político. Y eso desde el punto de vista de la vida en la empresa es muy importante. El empresario se tiene que acostumbrar a ver la economía inserta dentro de lo que es un esquema político, ¿no? Sobre esa base, es decir, el cambio, digamos, que se genera en el país, que se dio en los tres niveles, un poder legislativo que comienza a dialogar y acordar, es decir, sobre la base de que el respaldo siempre está dado no por una decisión, por unanimidad o por mayoría, sino a través de acuerdo. Una república que empiece a funcionar. Que empieza a funcionar, una justicia que empieza a activarse, ¿no? Y un poder ejecutivo que, es decir, ve el bienestar de la población a través de un esfuerzo personal, es decir, la pobreza cero que define el gobierno la define a través de la generación de empleos, de modo que cada uno a través de su esfuerzo personal logre su bienestar personal. De empleo, ¿no?, privado, diría Martina Mengual. De empleos privados. Por eso el plan económico adopta condiciones necesarias, mínimas, como para empezar a iniciar. El tema de la eliminación del cepo, la apertura de la política internacional y el arreglo como los holdout, que a veces se lo toman como los primeros éxitos, ¿no?, del plan económico. En realidad, yo diría que más que éxitos son condiciones básicas. Es decir, sin eso era imposible comenzar a caminar o andar un desarrollo de orden económico que atacara los tres temas más importantes, ¿no?, que afectan al país, a su población, que es la inflación, que es el empleo y que es la pobreza. Por eso cuando uno ve el problema inflacionario y maneja los índices e indicadores de inflación, el origen o la causa, ¿no?, de una inflación que el país venía arrastrando durante muchísimos años, que estaba basada básicamente en una posición altamente monetarista, porque el consumo interno estaba basado en una emisión monetaria, es decir, sin límites, un déficit fiscal, es decir, de niveles que el país nunca había obtenido, y una generación de un consumo que es un consumo que estaba más allá dentro de las posibilidades o los valores, es decir, que teníamos los argentinos. Esto es lo que genera en el plan económico la necesidad de reducir el déficit, reducir la emisión monetaria y principalmente la apertura de la economía en un momento en que el mundo, es decir, tiene una bonanza desde el punto de vista financiero. Es decir, hoy hay excedentes financieros en el mundo. Y al arreglar Argentina con los holdouts y salir de ese default, empieza a aprovechar lo que sería esta bonanza financiera del mundo para captar el ingreso de capitales que pudiera financiar no solo al sector público, sino a través del sector privado. Quiero hacer... Ahora, perdón, eso significa endeudamiento. Eso significa endeudamiento. Ahora, el Estado se financia con deuda, con emisión o con tributos. Es decir, los tres están sobredimensionados en la Argentina. Ya no podemos endeudarnos demasiado más, no podemos subir los tributos y el gasto público hay que bajarlo. ¿Hay una política para bajar el gasto público que en definitiva es lo que está provocando esta necesidad de endeudarse o de seguir produciendo inflación? La base del plan económico en la disminución del déficit fiscal es la no emisión monetaria como objetivo. Eso es un tema que no se puede lograr en el corto plazo.
sí se puede ir logrando en el mediano plazo. ¿Y cuál es el proyecto? ¿Cuál es el cómo para llegar a ese? Es la reducción del gasto público, ser más eficiente en el gasto público, reducir gastos innecesarios, reducir los niveles de corrupción, a los cuales todos tenemos acceso por la información pública en estos momentos, y por sobre todas las cosas que el Estado, es decir, que se pierda ese concepto de la gratuidad del Estado. Es decir, hay una idea de relacionar lo público con la gratuidad. Ningún servicio público es gratis. Es decir, todo servicio público lo pagamos directamente como servicio, lo pagamos con inflación, lo pagamos con deuda. O con impuestos. O lo pagamos con impuestos. Claro. Ahora, ¿se ha logrado achicar el gasto público? ¿Se está logrando? ¿Hay realmente medidas concretas? Porque no se han enunciado, nos falta que nos digan, vamos a achicarlo. Hasta hace poco se iba a dar 2.500 millones de pesos al fútbol, para que lo pasaran gratis por televisión. ¿Qué congruencia tenía eso con la disminución del gasto público? Bueno, pero fíjense, terminando por un déficit fiscal del orden de los 400.000 millones de pesos, este gobierno fija un objetivo para el año 2016 del orden de los 340.000 millones de pesos. En el primer semestre, es decir, el déficit ha estado en el orden de los 121.000 millones, con lo cual, es decir, el cumplimiento de esa meta, si bien se han originado algunos inconvenientes, especialmente en lo que era el subsidio, en lo que hace a los servicios públicos, creo que el tema ya está sumamente debatido, el problema del gas, del agua y de la electricidad, pero en realidad, es decir, los subsidios del Estado, es decir, tienen que ser subsidios donde el sector social realmente lo necesite y generar las tarifas sociales que se han dado para estos tres tipos de servicios, pero no subsidiar un servicio, es decir, para quien no tiene necesidad. Eso generaría y ha generado un ahorro, por eso en el primer trimestre la disminución del déficit fue mucho más alto de lo que fue en el segundo trimestre, donde el Estado ya tuvo que salir a brindar apoyo a sectores sociales, fruto de el incremento que se da de la inflación, que es una combinación de factores entre la salida del cepo, la devaluación, y por supuesto que la liberalización en cuanto a la búsqueda de un precio o una tarifa de los servicios públicos que esté más acorde a sus costos, ha impactado, es decir, sobre la inflación que ya veníamos de arrastre. O sea que a lo que se da en llamar la inflación núcleo, que es la inflación que tiene Argentina, se agregaron estos elementos que generó en el primer semestre este nivel de incremento en inflación. ¿Cuál es la proyección para el segundo semestre? Es decir, si la inflación núcleo, que es una inflación que va en 2 puntos y pico, es decir, no tiene elementos accesorios que la eleven y la lleven a las tasas de como hemos tenido, en tendencia la inflación del segundo semestre, por más que se habla que ya estamos viviendo el segundo semestre, y en especial el tercer trimestre, se está hablando de una inflación del orden de 1,5%. Te falta un detalle que no has analizado, nuevas paritarias. Sí. Exigencias de nuevas paritarias. Este tema es un tema que quienes analizan la economía de base lo están manifestando, de que es decir, los sectores gremiales que acordaron anual y acordaron por debajo, es decir, de lo que es el nivel de inflación, por ejemplo, un promedio de las paritarias privadas dio en el orden del 34%. Salvo algunos casos extremos del 39% y otros casos que estuvieron por abajo. Esos sectores, a una inflación proyectada para el año 2016 alrededor del 38-40%, van a estar por debajo y pueden pedir la apertura de la paritaria. Lo están pidiendo ya. Lo están pidiendo. Y quienes arreglaron el semestre, es indudable que van a tratar de recomponer. A ese núcleo base de la inflación es indudable que hay que tener en cuenta las paritarias. Pero también hay que tener en cuenta que el factor de mano de obra, es decir, dentro de la estructura de costo de la empresa, es un elemento que participa, es decir, el salario en parte de lo que es la estructura de costo.
De ahí que si el Estado, es decir, mantiene lo que ha manifestado, de seguir con una política de hacer más eficiente el gasto del Estado, tratar de reducirlo, salir de gastos como el fútbol para todos, es decir, que me parece que conteste la sociedad, o por lo menos el 80-85% de la sociedad ha manifestado su voluntad de que el Estado, es decir, los dineros que disponga lo ponga en sectores que tengan mayor repercusión social, y los sectores que pueden autofinanciarse, como es el fútbol, es decir, donde el Estado debe dejar de participar. Vamos a hacer un pequeño corte, Juan, y seguimos enseguida. Ahora comprar tu auto es una experiencia única. Llegó AutoCity, un nuevo espacio con 0 kilómetros, usados, pista de prueba y área de servicios. AutoCity, los autos evolucionan. El lugar donde encontrarlos también. Centro Tomografía Computada Córdoba Sociedad Anónima. Instituto Ulton, líder en diagnóstico por imágenes. Primer instituto de cirugía ambulatoria mínimamente invasiva del interior del país. Avenida Vélez Arfiel 562, Córdoba, Argentina. Teléfono 0351-426-7700. Isaías Goldman, el especialista en aire acondicionado y calefacción. Todas las marcas, todos los productos y sus repuestos con la mejor financiación. Isaías Goldman, el especialista. Bulnes, esquina Pringles, teléfono 589-0033. Sí, quiero hablar primero de gastar menos, después vamos a hablar de ganar más. Obviamente la reducción del gasto público pasa por el problema del Estado. La Argentina es un país prisionero de su Estado. Yo sinceramente creo que la solución pasa por un pacto del gobernante con el ciudadano, con el que financia el Estado. Porque eficientizar al Estado, si no concientizamos al ciudadano que el primer perjudicado es él, es imposible por la eficiencia que tienen estos gremios. ¿Qué opinás vos al respecto? Lo que ocurre es que el desarrollo del crecimiento del Estado, quien lo diseña y que tendrá su principio y sus objetivos, debe tener en consideración que la única forma de financiar un crecimiento del Estado es una mayor productividad del sector privado. Porque el sector privado, a través de los impuestos, es el que va a financiar a ese Estado. Es decir, nosotros no tenemos derecho a tener más Estado si no mejoramos nuestra productividad. Pero que es así, realmente es así, porque es decir, el Estado es algo que debemos mantener entre todos. Y el mantener entre todos implica, es decir, un factor de productividad, es decir, que no solo se lo exigimos a las empresas, sino se lo exigimos a cada persona. Cuando uno a veces habla de productividad en la economía familiar, es que es así, es que es la mejor utilización de los recursos. Juan, a tu criterio la estructura fiscal en la Argentina es correcta, hay que modificarla, los impuestos que pagamos son justos, deben mantenerse o debe cambiarse. No, yo creo que esta es una materia que Argentina se debe a un cambio profundo. Un cambio profundo que debe ser analizado, que debe ser debatido y que tiene que tener un grado de consenso, es decir, no se puede imponer una reforma fiscal. Argentina viene planteando problemas fiscales como es este tema de ganancia, como es el tema de los asalariados, como es la cuestión de la ganancia al sector financiero, la ganancia a los activos. Es decir, pero en realidad esta estructura impositiva no está acorde a lo que está ocurriendo en el mundo. Yo creo que para 2017-2018 uno de los grandes objetivos de este gobierno, así lo ha manifestado, es producir una reforma impositiva que sea profunda, de modo que quien realmente tenga capacidad contributiva
lo pueda hacer dentro de lo que son valores normales para salir a competir en lo que es una economía abierta. La presión impositiva que tiene Argentina es muy alta en función de lo que el país recibe, es decir, del Estado. Entonces, cuando nosotros hablamos de competir, también la estructura fiscal influye. Pero la única forma de bajar la presión fiscal es hacer una reforma fiscal de modo que la recaudación sea más eficiente, que la capacidad contributiva llegue hacia los sectores o actividades que realmente, es decir, puedan contribuir, y que el Estado sepa cuáles son sus limitaciones de orden presupuestaria, que en función de la recaudación es el gasto o la inversión que el Estado puede hacer, y no a través, y comparto un poco en tu expresión inicial, exclusivamente a través del endeudamiento. Argentina ya lo vivió. Tuvimos una década donde el déficit fiscal, es decir, que era alto, en los años 90, se financió a través del endeudamiento. Después cambiamos el sistema de financiación a través de la emisión monetaria. En realidad... Y de la presión fiscal que ha llegado también. Y la presión fiscal. Ahora, más allá de la presión fiscal, que evidentemente se ha vuelto asfixiante, ¿el esquema, a tu juicio, debe seguir siendo centralizado en manos de la nación o debemos volver a un esquema federal, como decía la Constitución, que tanto nos costó sancionar, de que son las provincias las que recaudan impuestos y en todo caso le coparticipan a la nación? ¿Cuál es, a tu juicio? Yo comparto el criterio de que la distribución de la recaudación debe ser federal, es decir, los tres niveles, es decir, deben recaudar. Lo que ocurre es que la acumulación de poder desde el Estado central fue reformando los sistemas impositivos. Las administraciones provinciales también han tenido su responsabilidad, en el sentido de que hay provincias que no han estado a nivel de las circunstancias y los gobernadores no han sido verdaderos administradores de la provincia, lo mismo que ha pasado en los estrados municipales. De todos estos errores se llegó a la concentración de la recaudación casi exclusivamente por el Estado Nacional, y el Estado Nacional es el que distribuye con criterios al no tener vigente, es decir, una ley de coparticipación efectiva. Fíjense, en cuanto a lo efectivo, el carácter discrecional hace que, es decir, la recaudación que hace el Estado Nacional no tenga un parámetro si es la necesaria, si no es necesaria, si no existe... Es que no lo puede tener, porque es un país de 3 millones de kilómetros cuadrados, no puede el gobierno nacional saber lo que ocurre en cada rincón. Eso lo saben las autoridades locales. Por eso teníamos una constitución federal y por eso la nación no recaudaba impuestos, solo recaudaban las provincias, según nos organizamos en 1853. Entonces, cuando vos concentras eso, el nivel de distribución está alejado del nivel de ejecución de las obras y de las necesidades. Y ahí es donde la cosa no funciona. Me acuerdo de un verso que se llamaba El Congreso de los Ratones y terminaba ¿Quién le pone el cascabel al gato? Es decir, todo el mundo sabe que hay que hacer eso, pero esperan que lo haga el próximo, porque si lo hago yo me quedo sin caja. Sí, pero fíjense, por ejemplo, el acuerdo que ha hecho el gobierno central con las provincias para el reintegro del famoso 15%, ¿no? Y la predisposición desde el gobierno nacional y la predisposición de los gobiernos provinciales de llegar a un acuerdo, porque hubo voluntad de parte, ¿no? Es devolver fondos ordenados y preestablecidos a las provincias, ¿no? Que es un paso, es decir, inicial para volver, es decir, al criterio que vos establecías de que las provincias recauden fondos, es decir, y no dependan exclusivamente de la caja central. Ahora, eso requiere una muy buena organización del país como un país federal. Y yo creo que en muchas instancias a veces nos olvidamos de estructurarnos como un país federal. Eso me gustaría escucharlo de boca de la gente del Ministerio de Economía, que vamos hacia eso, que hay un proyecto de devolver un sistema federal al mecanismo fiscal de la Argentina. Hemos llegado lamentablemente al final. Bueno, Juan, muchísimas gracias. Ha sido un gusto y muchísimas gracias por la invitación.
Ahora comprar tu auto es una experiencia única. Llegó AutoCity, un nuevo espacio con 0 kilómetros, usados, pista de prueba y área de servicios. AutoCity, los autos evolucionan. El lugar donde encontrarlos también. Centro Tomografía Computada Córdoba Sociedad Anónima. Instituto Ulton, líder en diagnóstico por imágenes. Primer instituto de cirugía ambulatoria mínimamente invasiva del interior del país. Avenida Vélez Arfiel 562, Córdoba, Argentina. Teléfono 0351 426 7700. Isaías Goldman, el especialista en aire acondicionado y calefacción. Todas las marcas, todos los productos y sus repuestos con la mejor financiación. Isaías Goldman, el especialista. Bulnes, esquina Pringles, teléfono 589-0033. Lilita Carrió, que algún día la República va a tener que agradecerle, hizo un estudio y dijo, si nosotros consideramos el sobreprecio que estamos viendo que existe y lo integramos a la masa total de pagos que ha hecho el gobierno, susceptibles de tener recupero, y esta operación se hace en los 12 años de gobierno kirchnerista, el número que yo llego son 30.000 millones de dólares. Voy a repetirlo porque van a creer que yo estoy confundido. Son 30.000 millones de dólares que se habría robado el matrimonio presidencial en los 12 años. Pero el perjuicio no termina ahí. No fue solo el robo. La Argentina perdió más todavía por el desgobierno y por el mal gobierno, no solo por la corrupción. Voy a poner un ejemplo. Cuando compraron el material ferroviario, fue una decisión para tener un retorno. El retorno fue del 100%, pero además compraron un producto que no servía. Entonces el perjuicio fue el doble. También hubo otros perjuicios no económicos. Pulverizaron la República porque no hubo más independencia de poderes. También hubo un problema con el concepto de la democracia. La democracia moderna es representativa. Ellos hicieron de nuevo una democracia que era directa del amado gobernante con su pueblo. También pulverizaron una cosa que llevó al país a ser el 7º país en el orden mundial, en lo que a PBI se refiere, que es la cultura del trabajo traída por nuestros abuelos inmigrantes. Acá se dijo y se practicó, señor, el bienestar no es por el esfuerzo, el bienestar se da por el consumo. Consuma, porque si usted consume, alguien va a tener que producir para satisfacer su consumo y usted está haciendo rodar la rueda de la economía. Pusieron el carro delante de los caballos. También se distorsionó la historia, cambiaron la historia. Y lo más grave quizá fue que la línea que separa el bien y del mal, la convirtieron en una franja lo suficientemente grande como cada uno de nosotros quisiera. Ahora la pregunta es, ¿por qué un matrimonio y 15 adláteres, porque no han sido más, pudieron hacer semejante cosa durante 12 años? Eso solo se pudo hacer porque hubo cómplices, porque hubo partícipes necesarios, porque hubo enamorados del proyecto, porque hubo observadores atónitos que miraban. ¿Ustedes han visto alguna vez ver una vaca pasar el tren que mira y se queda así? Observadores atónitos. Y porque también hubieron personas que miraban para otro lado. Me voy a ocupar de mis cosas, ignorando que las cosas de cada uno de nosotros están en un país, y si el problema nacional anda mal, es imposible que nuestra empresa pueda en largo plazo andar bien. Hay dos grupos que son los responsables de esto. Un grupo se llama los factores de poder, que son obviamente los gobernantes, que son el poder legislativo y judicial, por cierto, que son los funcionarios del Estado también, que son los empresarios, que son los dueños de los medios de comunicación,
que son los gremialistas y que son otros factores de poder más que no los voy a enunciar ahora porque tendría que explicar mucho. El otro sector son los formadores de opinión. El primero, ¿cuál es? Las ideas, ya lo hemos hablado, los pensadores. Después, los escritores. Después, los comunicadores. Después, los profesores. Después, los periodistas. Toda esa gente, por acción u omisión, han permitido que dos individuos en un pacto matrimonial se adueñaran del país. Ahora ha venido el nuevo gobierno que tiene ideas diferentes. Entonces, Macri y los 15 que están debajo de Macri han cambiado, son nuevos, tienen ideas buenas, quieren un país con libertad de poderes que se está cumpliendo, quieren un país no populista que se está cumpliendo, quieren un país con libertad de prensa que se está cumpliendo. Pero el resto de la estructura que yo he mencionado, todo lo que viene abajo, los empresarios, los factores de poder, los comunicadores, ¿han cambiado? No, son los mismos. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Macri y los 15 cambiaron, todo lo de abajo son los mismos. De manera tal que nosotros dependemos de que la idea que Macri tenga en este momento no cambie. Si Macri se tropieza y se cae al suelo y se golpea la cabeza, o la economía le va mal y es tentado por ambiciones populistas y cambia de idea, toda esta estructura que yo acabo de definir, ¿qué va a hacer? ¿Va a defender la idea nueva? ¿Por qué si antes no la defendió? Si antes se alineó con el autócrata que hizo lo que tuvo ganas. ¿Entienden ustedes la gravedad de nuestra situación por la fragilidad que tenemos? Y entonces, ¿cuál es la solución? Siempre yo me hago esa pregunta. No sé cuál es la solución, porque la solución obviamente es la educación, que es a largo plazo. Entonces lo único que tenemos a más corto plazo es convertir a la opinión pública en elementos de control. La opinión pública tiene que empezar a controlar el gasto del Estado. Y el gasto del Estado se controla por dos lados. ¿Cuánto me queda, Fede? Federico. Por dos lados se controla, o de dos formas. Estadísticamente, teniendo números índices, ¿qué son? Si yo comparo la obra que estoy haciendo, el precio que estoy teniendo, el precio de la oferta, con un precio promedio de las 1000 obras anteriores similares, tengo un número índice que me dice si estoy dentro o fuera del estándar. Entonces, se puede controlar por excepción. Todo lo que salga fuera del estándar lo controlo, todo lo que esté dentro del estándar no lo controlo. Ahora, lo que se sale del estándar, me queda entonces el otro sistema. El otro sistema es el método analítico. ¿Cuál es el método analítico? Un modelo matemático que represente la estructura de costos. Cuando yo era joven, muy joven, en las primeras licitaciones nuestras, estos estudios paralizaban la empresa y toda la empresa no tenía que dedicarse a esto. Hoy en día todo esto está hecho con los modelos matemáticos de la computadora, entonces lo único que hay que hacer es cargar los datos. ¿Quiénes tienen que controlar el gasto público? Por cierto que los funcionarios, pero como los funcionarios son cooptados por el poder político, tienen que estar también los idóneos, que podrían ser los colegios profesionales y las facultades. ¿Qué hicieron los colegios profesionales y las facultades con los sobreprecios que tenía Lázaro Báez? ¿Qué hicieron? Pero eso tampoco basta. Entonces hay que darle esta información bien estructurada para que se entienda. La desviación del número índice se entiende. Si yo explico que el hotel de Arcenusa costó 5 veces lo que costó el presupuesto inicial y nadie ha explicado nada, la gente lo entiende aunque no sabe matemáticas. ¿Y quién tiene que tomar eso? La prensa. Porque después de Bernardo Neustadt, en este país han surgido, como surgen las margaritas después de la lluvia, una serie de programas de televisión dedicados a política y economía y temas de interés general. ¿Por qué? Porque fueron exitosos los iniciales. Y esos programas que siguen siendo exitosos han generado hoy una veintena de programas que la mayoría son buenos y muchos muy buenos,
han descubierto las cosas que no han descubierto los fiscales y los jueces de la República, las trapisondas. De manera tal, señores, que el mensaje de esta breve alocución, si es que tengo algún mensaje para dejarles, es que tenemos que llevarle el control del gasto del Estado a la opinión pública. El año que viene se tiene que venir, creo que se va a venir, una iniciativa en obra pública enorme en el Plan Belgrano del NOA. Ahora quieren incorporar, hay una diputada, la vi anoche, quieren incorporar el norte de la provincia de Córdoba a este plan. Ojalá lo consigan. Este plan va a generar una inversión extraordinaria. Ahora, si no hay control en la obra pública y siguen habiendo desaguisados, no del nivel de Báez, que Báez era un tontito, un tipo que le dieron todo, sabiendo que iba a ir preso los que se lo dieron si perdían el poder político, y él lo aceptó. No digo a nivel de Báez, pero otro nivel. O no hay control de eficiencia, entonces vamos a seguir con los problemas. Está muy bien que el Estado, que el gobierno, a través del Estado, controle y haga eficiente la gestión. Pero la opinión pública tiene hoy los elementos para poder controlar también ella y obrar en consecuencia. Es palabra de honor. La decadencia y la degradación de las ciudades tiene una cierta similitud con el envejecimiento del ser humano. Cuando nosotros envejecemos, como nos miramos todos los días al espejo, cuando nos peinamos, cuando nos afeitamos, o las mujeres cuando se maquillan, no advertimos día a día cómo se va produciendo ese proceso. No nos vemos envejecer. Eso ocurre cuando nos encontramos con una persona que hace mucho tiempo que no nos ve, y entonces advierte que estamos más viejos o que no estamos tan viejos como podríamos estar. O cuando advertimos, después de dejar de vernos durante un tiempo, que ha aparecido alguna señal que nos indica que el envejecimiento está llegando. Con las ciudades pasa parecido. Cuando vivimos todos los días en la ciudad, no nos damos cuenta, o no tenemos por lo menos tan en claro cómo se va produciendo la degradación de la ciudad. Pero basta que nos vayamos unos días afuera a otra ciudad y volvamos y establezcamos una comparación con aquella otra que no estaba degradada para advertir cómo está la nuestra. O basta que venga alguien que hace mucho que no nos visita y compare la imagen que tenía de la ciudad la última vez que vino y la que tiene ahora y nos diga qué degradada que está Córdoba. Como nos ha pasado a todos una u otra cosa, somos conscientes de que en Córdoba vivimos un estado de degradación que no ha empezado con este gobierno municipal, viene de bastante más lejos, pero se ha acentuado en los últimos años de manera realmente preocupante. Cuando uno sale de Córdoba, me ha tocado estar afuera un tiempo y volver, uno se da cuenta realmente de lo mal que está la ciudad. Encuentra una ciudad en penumbras, una ciudad sin iluminación, sin alumbrado, una ciudad en donde hay lugares donde caminar de noche da miedo, a pesar de que no son zonas marginales, ni digo lo que ocurre en las zonas marginales, donde el delito está a la orden del día y la inseguridad es la dueña y señora. Vivimos en medio de la penumbra, vivimos en una ciudad caótica con las calles y las veredas destrozadas, los automóviles se destrozan por solo andar por las calles. Vivimos en una ciudad donde las cloacas desbordan por todos lados, desde el centro hasta los barrios. Hay lugares donde no se puede caminar por el olor nauseabundo de las cloacas desbordadas. Vivimos en una ciudad donde el tránsito es un caos. Los semáforos cuando funcionan, funcionan a su arbitrio. Es el único lugar del mundo donde he visto la existencia de una onda roja. En el lugar de onda verde es onda roja. Se va encendiendo el rojo en los semáforos cada vez que llegamos a una esquina. Y el tránsito es un caos. Pocas ciudades he visto en el mundo donde la violación de las normas de tránsito, que en el fondo son normas de convivencia, se dé en la manera y con la impunidad que se da en Córdoba, con la ausencia más absoluta de la municipalidad. Uno ve un inspector de vez en cuando, un ratito, en horas de oficina en algún punto de la ciudad, y nada más. Y los sábados, los domingos, la noche, los feriados, no existe, no hay control alguno. He recorrido muchas ciudades y en el mundo civilizado, y cuando digo mundo civilizado no me refiero solo a Europa, Estados Unidos o Japón, me refiero por ejemplo a Chile y Uruguay.
No he visto en ningún caso un solo vehículo que pase una luz roja del semáforo. Acá basta pararse en una esquina del centro de la ciudad, no digo de un barrio que es peor, del centro, y se cuenta por lo menos un vehículo por cada giro del semáforo que se pasa con la luz roja. Y por eso tenemos el nivel de accidentes que tenemos. Los vendedores ambulantes, se mandó una pantomima el intendente Mestre cuando asumió mandando a su hermano a retirar vendedores ambulantes en el centro, diciendo que eso no lo iba a permitir, porque obviamente no puede haber en una ciudad que quiere incluso ser turística. La venta callejera es una competencia desleal y convierte a la ciudad en una especie de mercado abierto. Pues duró lo que dura un perro en misa. Al poco tiempo se acabó y hoy hasta rodeando los principales monumentos del país está tiendas de mercaderes que están tirados en mantas en el piso o que han puesto unas especies de tolderías como en la calle Caseros, a donde se vende todo, desde cosas de importación que son, por supuesto, entradas de contrabando, anteojos, películas truchadas, frutas, verduras, chorizos, queso, lo que fuera. Vemos carros a caballo en pleno centro de la ciudad, donde no se ve en ninguna ciudad del mundo civilizado. Vemos perros callejeros y al caminar tenemos que tener cuidado para no estar pisando sus excrementos. Las paredes son un asco, todas escritas o cubiertas de afiches. Ni qué hablar, por supuesto, de lo que es la basura. La recolección de basura ha llegado a un nivel ya espantoso, donde la municipalidad mete mano, es un desastre. Ahora ya se le ha quitado la limpieza y barrido de las calles a Luz y Cotreco, y se ha creado el ESOP, esta institución que administra la municipalidad, con lo cual significa ya un incremento burocrático de un montón de funcionarios que la tienen que administrar al ESOP. Y además de los 300 millones de pesos que se destinan para el segundo semestre, 250 millones se van en sueldos, pago de sueldos. Es decir, no sé cómo van a hacer para comprar el material para barrer, porque ya no les alcanza. Los cortes de calles son todos los días, los derechos de los ciudadanos a transitar libremente no existen, el ruido es infernal, las bombas de estruendo no dejan trabajar a quienes tienen su oficina o viven en el centro, el vandalismo ha hecho de Córdoba realmente una tierra de nadie. Y yo le pregunto al señor Mestre, ¿qué es lo que pasa, señor Mestre? ¿Usted no tiene capacidad para administrar Córdoba? Usted ganó la segunda elección, efectivamente, pero la ganó con mucho menos votos que la primera. Lo votó el 32% de los cordobeses, es decir, de cada 100 cordobeses, 68 le votaron en contra, casi 7 de cada 10 cordobeses no aprobó el año pasado en la elección. Ahora, hace 10 días, hubo una encuesta hecha por CPP y Sonomía que le da una aprobación del 17%, señor intendente, del 17%, menos de 2 cordobeses de cada 10 aprueban su gestión. Es decir, hay funcionarios suyos que han confesado que no pueden hacer trabajar a los empleados. Si no pueden hacer trabajar a los empleados, no pueden gobernar la ciudad, no pueden administrarla. Pues en ese caso, piensen seriamente si no ha llegado la hora de irse y dejarla en manos de alguien que pueda hacer trabajar a los empleados, por lo menos. Yo voy a ocuparme de ahora en adelante en esta columna de cada uno de los problemas y voy a llevar propuestas. Señor intendente, lo invito a que vea el programa y escuche las propuestas. Si usted realmente se interesa por la ciudad, no podrá estar de acuerdo o no, pero por lo menos va a recibir de parte mía propuestas que le pido que cuanto menos las considere. La próxima vez voy a hablar del problema del tránsito y voy a llevarle propuestas que creo que pueden ayudar a poner un poco de orden. De lo contrario, señor intendente, lo suyo, que parece una preocupación solo por la próxima elección, está llevando a la ciudad a una situación de caos que ya no se soporta. ¿Cuánto nos queda? No nos dijeron. Prudencio, no sé cuánto nos queda. Alguien me dijo que cuando ganó Mestre, dijo, yo quiero ser un extraordinario intendente porque quiero ser gobernador de Córdoba.
Eso te está pintando un poco la pauta del objetivo de este político. Por supuesto. Y además acomodar a su familia. Su hermano lo acomodó primero como funcionario municipal, lo hizo después diputado concejal y ahora lo ha hecho diputado nacional. Es decir, lo de siempre, acomodo los míos, mi familia, siembro para que mi carrera política sea exitosa y bueno, los resultados en orden a la administración y bueno, eso son lo de menos. Por otro lado, un gobernante, un edil, gobernante municipal que no encare el problema del gremio en Córdoba, todo lo demás no tiene ninguna importancia. Se lo dije, usted siga arreglando con el gremio, entregándole una suma de poder que no le permita gobernar y va a hacer cruzar el desierto con un anchoa en la boca. Eso le pasó en estos 4 años y le sigue pasando ya. Bueno, te invito, Prudencio, a que lo invitemos al doctor Mestre, ¿es doctor, es abogado? Es abogado. Al doctor Mestre a nuestro programa, que va a ser tratado con mucho respeto y deferencia para charlar estos temas. Bueno, esto es una invitación formal que le hacemos al doctor Mestre. Venga a nuestro programa y acá nos va a explicar por qué la ciudad está así y qué está haciendo, qué piensa hacer para que deje de estarlo. Bueno, se nos ha terminado el programa, queridos amigos. Nos veremos entonces el próximo lunes, si Dios quiere. Isaías Goldman, el especialista en aire acondicionado y calefacción. Todas las marcas, todos los productos y sus repuestos con la mejor financiación. Isaías Goldman, el especialista. Bulnes, esquina Pringles, teléfono 589-0033.